Tardes. Muy buenas tardes, Vanessa. Un gran saludo para vos y para toda la audiencia. Gracias, doctor, una vez más hablando contigo en este espacio de Hecho y Derecho. ¿Qué pensás de lo que propone la Corte de inhabilitar el ejercicio o por lo menos la matrícula y el expediente electrónico para los abogados que también son funcionarios judiciales? Sabemos que eso está prohibido, pero no, una cuestión legal donde mencione eso creo que no hay, ¿verdad? De que un abogado matriculado no esté habilitado exactamente para Mire, esto. escuché que estaba mencionando el artículo 97 del Código de Organización Judicial. Yo entiendo que hoy en día existe una prohibición y para mí es una prohibición bastante clara. Un funcionario del Poder Judicial no puede ejercer la profesión de abogado y un funcionario público en general no puede ejercer la profesión de abogado salvo en causa propia o en casos así muy limitados como los de sus hijos. Claro, eso está prohibido, doctor, pero ahora, ¿la inhabilitación de la matrícula encontramos en algún lugar? No. No, la matrícula es permanente y hay una suspensión mientras se da la persona, el abogado, opta por trabajar en el sector público. Y esta es una posición que me gustaría justamente destacar una serie de fallos dentro del ingreso y la permanencia de la profesión, ¿verdad? Uno ingresa según el artículo 89, con el título de abogado y efectivamente después de prestar un juramento ante la Corte. Y esa matrícula es permanente y solamente puede ser casada por causas específicas. Entonces, para mí la norma es clara. O sea que no hace falta crear una legislación específica para lo que propone la Corte, doctor. A mi criterio lo que se podría hacer es un sumario administrativo, porque estas personas están bajo, como auxiliares de la justicia, están bajo la Corte y tendrían en el marco de un sumario administrativo que tomarse medidas. Incluso allí se podría disponer alguna sanción en el caso de comprobarse. Mm. ¿Y qué opinás, doctor, sobre lo que se está haciendo, o sea, los hechos que denuncia la Corte Suprema de que varios funcionarios judiciales están accediendo a estos actos irregulares de, por ejemplo, extraer incluso fondos y realizar trámites en la contaduría de los tribunales? Estuve mirando el informe de la contadora y por supuesto que me parece una situación que no puede ser aceptada. La Corte tiene potestad y debe investigar esta situación y debe tomar medidas con relación a los abogados. Le repito, no es necesaria, a mi criterio, una modificación legislativa. Ya la norma es bastante clara. Ellos no pueden trabajar como abogados y tienen una doble previsión. Están prestando servicios al Poder Judicial, donde efectivamente tendrían una actividad que coincide con el horario de trabajo del Poder Judicial, con el horario de trabajo de apertura a los tribunales. Y es justamente lo que la Corte vino sosteniendo, y querría destacar justamente un acuerdo y sentencia 605 del 15 de diciembre de 2010, y si me permitís Sí. destacar un poquitito la mención sobre la profesión de abogado. En primer lugar, vamos a destacar que la ley 1626 de la función pública no es aplicable a el Poder Judicial porque la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional varios artículos de la ley 1626. Entonces, no obstante, sabemos que incluso cuando existe un silencio, una oscuridad de las normas, los jueces no pueden dejar de fallar y tienen que aplicar la analogía. ¿Qué es lo que dice el artículo 60, que es nuestra norma base, pero que, repito, fue declarada inconstitucional por la Corte? Queda prohibido al funcionario, sin perjuicio de lo que establezcan los reglamentos respectivos, y tenemos acordadas y tenemos leyes que prohíben, dice el inciso, y efectuar o patrocinar para terceros trámites o gestiones administrativas, se encuentren o no directamente bajo su representación. Y el artículo 97 del Código de Organización Judicial dice: el ejercicio de la profesión de abogado o procurador es incompatible con la calidad de funcionario público dependiente del Poder Ejecutivo, y ahí aparece o judicial. ¿Qué Bueno, significa eso, dice doctor? que no se puede realizar al mismo tiempo. O sea,
usted entenderá que por ejemplo, el ejemplo más claro que tenemos, ser abogado, tener la matrícula de abogado, es incompatible con ser notario y escribano público. Muchas personas tienen los dos títulos, pero tienen que optar por uno, y una vez que optan por un registro, no pueden pasar a tener el otro registro. No pueden tenerlo en forma simultánea. Ok. Está bien, entonces un sumario es lo que propones, doctor, con el marco de todo esto también. Así mismo. Y fíjese que lo que dijo la Corte dice, la ley 1626 no le permite trabajar con libertad en la profesión de abogado y sostuvo que las acciones son rechazadas y hecho una jurisprudencia constante. Está justificada la incompatibilidad mencionada con cualquier trabajo que pueda menoscabar el estricto cumplimiento de las obligaciones de un funcionario público, teniendo en cuenta las importantes funciones a su cargo que deben ser cumplidas con responsabilidad e imparcialidad. Incluso está plenamente justificado desde una perspectiva de la justicia social en el reparto del empleo público. Y el problema podría ser otro, la exigua compensación económica en la función pública, pero esto obviamente no es tema de discusión, porque el artículo 102 de la Constitución, que habla de los derechos laborales de los funcionarios y empleados públicos, dice que los derechos de los funcionarios y empleados públicos están establecidos en la Constitución y en la ley. Y entonces que en la Constitución hubo una delegación a la ley 1626 y lo que está establecido en la ley no es contrario a la Constitución al existir una delegación de funciones. Pero esto de inhabilitar, por ejemplo, a los funcionarios judiciales si es que tienen un expediente electrónico, o sea, una cuenta de expediente electrónico, uno luego no hace falta que tengan porque no van a usar. Así ¿Verdad? mismo. O sea que, ¿cómo tomás eso, doctor, de que la Corte la inhabilite? Yo, por lo menos personalmente, creo que está bien, porque no hay necesidad de que tengan un expediente electrónico, ¿verdad? Así mismo. O sea, en realidad con la lista de pagos de tasas judiciales también se ve si las personas están litigando. Bueno, doctor, muchísimas gracias por atendernos. A las órdenes, que pasen una buena tarde. Igualmente, doctora, hasta luego. Hasta luego. Lo escuchaste aquí en PDS.